Bueno, también queríamos resaltar la figura de las visas consulares, porque para nosotras las visas consulares, obviamente esta es una opinión desde una organización de base, desde una organización social y feminista que somos, es importante señalar las visas consulares que gradualmente y sistemáticamente se han ido imponiendo o se han ido creando para, de una u otra manera, ir frenando el flujo migratorio de comunidades provenientes de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Para nosotros es sumamente importante señalar esto, ¿no? En el 2012 se creó la visa consular para República Dominicana, que fue el gobierno de Piñera 1, ¿no? También hay una visa consular para Cuba, que eso no pude encontrar específicamente en qué año se creó. Lo que no les especifiqué, lo de las regulaciones extraordinarias, es que se hacen procesos de regularización, donde donde se introducen medidas administrativas para para la administración del otorgamiento de visas, ¿no? Porque ustedes bien saben, para entrar a Chile, por ejemplo, se los voy a ilustrar, ¿no? Uno entra, ¿no?, a Chile y el funcionario que está en la aduana, que en este caso está administrado por la PDI, es el que tiene la administración del control del acceso, sí, como del flujo de la entrada y de la salida de las personas en Chile, ¿no? Entonces, ellos cuando tú entras, ¿no? Tú entras y ellos te estampan una visa o te estampan tu pasaporte y te dan una visa de turismo, ¿no? Ese es como, o era el mecanismo regular, ¿no? Pero sin embargo, eso, bueno, ya les voy a explicar más adelante, que eso han habido sus cambios, y no es así para todos, ¿no? Ahí va, y por eso hablamos también de las visas consulares, que las visas consulares son las visas que tú pides, que tienes que pedirla en el país de origen, en el consulado en este caso, en el consulado de Chile, en tu país de origen, ¿no? Entonces, bueno, y después veremos todas las implicaciones de que eso conlleva para una persona que decide migrar, que muchas veces no lo hace en un contexto como sentadas en una playa tomando ron, sino que son decisiones que a veces uno toma porque, bueno, por infinidad, ¿no? Pero entre ellas porque muchas veces nuestras vidas corren riesgo o por las condiciones socioeconómicas del país del que provenimos no nos permite sostener la vida, entonces la migración nunca es ordenada como lo quiere hacer ver el gobierno, ¿no? Pero bueno, luego de eso nosotros tenemos otro hito que consideramos muy importante, sobre todo, bueno, nosotras como organización consideramos un hito, y algo fue que nos atravesó mucho, fueron las reformas migratorias que se hizo en el 2018, ¿no? Que fue, de hecho, fue una de las, Piñera asumió el gobierno en marzo, y ya el 9 de abril del 2019, una de sus primeras como políticas fue esta reforma migratoria. Lo hizo bajo un decreto supremo, lo cual eh, a nivel como de Estado, él lo puede hacer sin ninguna restricción por parte en este caso, de la Cámara de Diputados, ¿no? Es como son como poderes, por decirlo así, que tiene el presidente en Chile, ¿no?
que puede hacer esos decretos supremos, ¿no? Y que se vuelven como una especie de ley, ¿no? Bueno, en esa reforma migratoria, bueno, con Bachelet igual vimos una cierta apertura con la migración, pero muy entre comillas, igual le digo yo, ¿no? Tenía un discurso más de apertura, igual ella hizo un proyecto de ley migratoria en su segundo gobierno, pero no lo... Pero al final, como bueno, por cosas de voluntad política o de simplemente no tener la voluntad política, eh, el proyecto que ella presentó al final quedó engavetado, pues como todo, como muchos de las leyes en Chile, ¿no? Que no son para el interés de los empresarios, ¿no? Eh, bueno, entonces, la reforma migratoria del 2018 a nosotros nos impactó mucho, coincidió también de que justo ese mismo día estábamos haciendo, ese lunes, porque fue un lunes, convocamos un mitin antirracista por la memoria, porque se cumplían 6 meses del fallecimiento de Joan Forville. Entonces habíamos organizado una actividad para esa tarde y justamente en la mañana Piñera sale anunciando estas nuevas medidas, ¿no? Y esta nueva reforma migratoria, con un discurso muy de poner orden en la casa, que eso fue, o sea, el tal cual como un patriarca, ¿no? Como un padre, como que viene a poner orden en la casa, con el discurso de él fue por una migración ordenada, segura y regular, ¿no? Que es el mismo lema que usa la organización, o son las recomendaciones que hace la Organización Internacional de la Migración, si no mal recuerdo, que hicieron un pacto y del cual Chile no firmó, pero igual si tú lees ese programa o esas recomendaciones que hace la OIM, eh, te das cuenta que es igual que son que intentan como regular, pero desde un enfoque muy, no teniendo en cuenta que muchas veces los flujos migratorios o la migración o la movilidad humana, como les dicen algunos, o los procesos de desplazamiento, muchas veces no se dan tan ordenadamente ni sistemáticamente, sino que responden a un contexto, como dije anteriormente, socioeconómico y cultural y social que a veces no tiene una correlación con las estructuras del Estado o lo que el Estado intenta normatizar, ¿no? Normativizar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también con esa reforma migratoria se hizo cambios administrativos para el otorgamiento de visa, se generó un caos ese día, de hecho yo recuerdo que tuvo el Departamento de Extranjería e Inmigración, tuvo 2 semanas cerrados porque no sabían cómo iban a poner en práctica estas nuevas medidas administrativas para los cambios para el otorgamiento de visa. O sea, 2 semanas en que extranjería como que no supo, como que generó tanto colapso, que yo recuerdo que al día siguiente fui a extranjería y me dijeron que no sabían nada, que no sabían cómo iban a operar esta nueva visa y que estaban así como con un poco con las manos atadas. Y justo también coincide de que, bueno, porque parece que acá en Chile cuando hacen cambios de gobierno, igual dan un periodo de tiempo con los trabajadores de esos cambios de gobierno, están un rato trabajando y luego hacen cambios de personal. Entonces también, como fue una de las primeras medidas
políticas de Piñera a menos de un mes de haber asumido gobierno generó un caos que hasta el sol de hoy yo creo que que todavía se siente y que está ese caos. Bueno, eso significó también el cierre de fronteras para Haití, ahí fue donde se impuso la visa consular para Haití, es decir, que ya los haitianos ya no podían entrar como entra la mayoría de otras nacionalidades, que es que tú llegas al aeropuerto o llegas a la frontera y entras con tu visa de turismo que te estampan ahí mismo en la aduana, no. Para tú poder ingresar a Chile tienes que pedir previamente una visa en el consulado de Chile en tu país de origen, ¿no? Y bueno, y gradualmente se fue poniendo visas consulares para otras comunidades provenientes de Latinoamérica y el Caribe, como el caso de Venezuela, ¿no? Que ya en el 2019 también a Venezuela se le impuso la visa consular. También tiene la de responsabilidad democrática, que no tiene nada de responsabilidad democrática, porque las condiciones institucionales en Venezuela y las condiciones como sociales en Venezuela no están como para tú poder pedir ese tipo de visa. Es prácticamente imposible y está tardando aproximadamente un año ese trámite. Entonces, imagínense personas que no pueden sostener su vida ya, que salen de una crisis, esperar un año para que te puedan dar una visa, lo cual, como decimos, no tiene correlación con la realidad social. Bueno, entonces con esa reforma migratoria que se hizo con Sebastián Piñera, aparte de tener un discurso sumamente patriarcal, él habla reiteradamente, yo hice como un análisis de su discurso y dijo como, no sé, habló 15 minutos de los cuales, o 20 minutos de los cuales dijo como unas 10 veces poner orden en la casa, así tal cual como, así poner orden en la casa, así como un discurso totalmente, y donde nuevamente construyen este relato de la migración a través de que los migrantes son delincuentes, de que hay mucho desorden, de que son muchos y que hay que regularlos y que hay que ponerle freno, ¿no? Sí tuvo un discurso totalmente, ese día fue un discurso totalmente nefasto, ¿no? Se manejó discursivamente bajo una política del control totalmente fuerte, ¿no? Como muy poco como de dictador, ¿no? Ahí ya uno ya veía ya sus intereses, ¿no? Bueno, y se pusieron 6 nuevas visas en Chile, ¿no? Se eliminó la visa por motivos laborales, que es una visa que si bien no era la... A ver, tampoco, o sea, era la que tú podías como optar, cambiar de tu estatus migratorio estando en Chile, pasar de ser turista a tener una visa temporaria que te permitiera trabajar, ¿no? Esta visa se creó con Bachelet 1. De hecho, fue era una visa que era la que fue muy celebrada en su momento porque reemplazaba un poco la visa que estaba, que era la visa sujeta a contrato. Entonces esta visa por motivos laborales permitía tenía cierta flexibilidad para que el migrante pudiera regularizar su situación en Chile y pasar de turista a, eh, a, a residente en Chile, ¿no? Pero residente temporal, ¿no?